Bueno, buenas tardes a todos. Como ya la doctora me presentó, mi nombre es Carolina Tobón, soy estudiante de medicina de la Universidad de Antioquia y ya estoy en octavo semestre. Y efectivamente estuve pues asesorada por la doctora Adriana Echavarría, que nos va a estar acompañando durante toda la charla en caso de que surja alguna pregunta o alguna duda. Vamos a empezar entonces con las definiciones para poder entender un poquito mejor cómo funciona todo esto, tenemos primero que definirlo. Entonces, lo primero, tanto la gastrosquisis como la enfalesa L son defectos congénitos de la pared abdominal que se van a diferenciar en cosas muy puntuales y muy específicas. La gastrosquisis casi siempre está ubicada a la derecha del cordón umbilical normal, es decir, el cordón umbilical acá no se ve afectado, y por este orificio, por este defecto de la pared abdominal, salen asas intestinales, en ocasiones pueden protruir también otros órganos y no hay ninguna membrana de cobertura, que más adelante vamos a ampliar un poquito sobre eso. La onfalocele, por otro lado, está presente en la línea media, específicamente compromete el ombligo, y las vísceras herniadas sí están cubiertas por una membrana, que esta membrana está formada tanto por peritoneo como por gelatina de Wharton como por amnios. Entonces acá les traía como una representación un poquito esquemática de más o menos cómo funciona. Entonces acá tenemos en amarillito más o menos el cordón umbilical y en rojo el defecto. Entonces en la gastrosquisis está hacia la derecha y en la se le compromete directamente el ombligo. Vamos a empezar a hablar primero por la embriología de la pared abdominal, porque como dijimos que es un defecto congénito, pues es importante entender cómo se forma la pared abdominal. Entonces, lo vamos a dividir en 4 etapas principales, lo traje así como para que no sea tan engorroso, y básicamente vamos a empezar por la tercera semana. En la tercera semana, el embrión pasa de un disco bilaminar a un disco trilaminar. Acá es donde se forma tanto el ectodermo como el mesodermo y el endodermo, donde se van a formar pues el resto de nuestros tejidos. En la cuarta semana ocurre un plegamiento del embrión. Entonces acá es donde el pliegue craneal, caudal y lateral se mueven todos hacia la línea media y aquí es donde se va formando la pared abdominal, sobre todo por los pliegues laterales cuando se unen. Más o menos de la sexta a la décima semana, específicamente en la octava semana, el intestino empieza a crecer demasiado rápido, tan rápido que la cavidad abdominal no es capaz como de sostener todos los intestinos, entonces ocurre una herniación fisiológica. Esta herniación fisiológica lo que pasa es que por el orificio, el anillo umbilical, por ahí se protruyen las asas intestinales para poder crecer, rotar adecuadamente y volver a ingresar más o menos entre la décima y la doceava semana, cuando el intestino retorna como tal a la cavidad abdominal y aquí es donde se completa totalmente la rotación del intestino para acomodarse como normalmente nosotros lo conocemos y se da la fijación por el peritoneo. Entonces, vamos a hablar un poquito de la gastrosquisis desde la epidemiología. Vamos a hablar primero de gastrosquisis y luego de onfalocele para poder tener como los puntos claros. Entonces, la gastrosquisis tenemos que más o menos desde el año 2015 hasta el 2020 se han notificado al Civigila 1.141 casos de gastrosquisis con un promedio de 190 casos por año. Este estudio, que es el comportamiento de la notificación de gastrosquisis y comportamientos inusuales por residencia en Colombia, entre el 2015 y 2020 también nos mostró algo muy curioso que tiene que ver con los factores de riesgo que más adelante vamos a abordar, y es que se ha dado un aumento en el reporte de los casos y en la prevalencia de estos mismos casos desde el año 2015, pasando de 1.9 a 3.4 casos por cada 10.000 nacidos vivos en el 2020. Más recientemente no tenemos como cifras puntuales, sin embargo sí tenemos dos cosas importantes, y es que más o menos un 10 o un 20% de los pacientes con gastrosquisis van a tener anomalías asociadas. Entonces es una proporción en realidad bastante baja en comparación con la onfalocele, que más adelante les voy a mostrar. Y el 10% presenta estenosis o atresia intestinal concomitantemente. Ahora, frente a la embriología puntual de la gastrosquisis, ya les había explicado más o menos cómo ocurre la formación de la pared abdominal y tenemos que la embriología de la gastrosquisis ocurre principalmente por un defecto en el cierre de los pliegues en la cuarta semana. Entonces, acá tenemos que los pliegues laterales no se fusionan adecuadamente, dejando este defecto a la derecha del cordón umbilical. Hay varias causas e hipótesis, todavía no hay un mecanismo claro definido de por qué ocurre la gastrosquisis. Sin embargo, nos hablan de diferentes cosas. Lo primero es un desarrollo normal de la somatopleura. Esto nos da como consecuencia un orificio desprovisto de ectodermo, que el ectodermo es lo que es el tejido
la capa de este disco trilaminar que va a dar origen a la piel. Entonces, este orificio, como no tiene piel, por ahí protruyen las asas intestinales. La segunda teoría es una ruptura del amnios que ocurre durante la herniación fisiológica. Entonces, entre la sexta y la décima semana, este amnios se rompe y por eso las asas intestinales quedan por fuera. Y la tercera teoría que tenemos es una involución anormal de la vena umbilical derecha. Y esto genera una interrupción de la arteria onfalomesentérica izquierda. Esta involución anormal de la vena umbilical derecha básicamente genera una trombosis y por consiguiente una necrosis. Al morirse el tejido queda el orificio por donde protruyen las asas intestinales. Ahora, yo les había dicho, hay muchas hipótesis, acá están más o menos descritos todos los autores que se han visto como permeados por la misma duda de, bueno, ¿qué será lo que está causando la gastrosquisis? Esta gráfica se las traigo solamente esquemática para mostrarles y referenciarles que en realidad no hay un mecanismo claro hasta el momento, pero que muchos autores sí se han hecho como esa pregunta y llegamos a las mismas tres causas e hipótesis principales. Ahora, en cuanto a los factores de riesgos, tenemos que, a pesar de que no se conoce una causa puntual, sí tenemos diferentes mecanismos de riesgo involucrados. Básicamente es una interacción entre unos mecanismos moleculares y predisposición genética que ocurre específicamente durante las primeras 10 semanas de gestación. ¿Por qué se da esta predisposición genética? Por todos estos factores que tenemos. Entonces, lo primero es una edad materna temprana, se ha visto asociación entre maternas menores de 20 a 25 años con aumento en los casos de gastrosquisis. Sobre todo, hay un riesgo aumentado si es una materna de, por ejemplo, 18 años que tiene un consumo de tabaco o de sustancias psicoactivas durante estas primeras 10 semanas de gestación. También se ha encontrado asociación con el alcoholismo. Adicionalmente, un inicio temprano de la actividad sexual nos ha mostrado mayores tasas de gastrosquisis, sobre todo por las infecciones de transmisión sexual e infecciones del tracto urinario, que también es peor en el primer trimestre de gestación. Adicionalmente, tenemos condiciones maternas, factores ambientales y sociales específicos, como una pobre ganancia de peso durante la gestación, madres que tengan un bajo IMC o que tengan antecedentes de malnutrición. Frente a los factores ambientales, tenemos la exposición a pesticidas y solventes, sobre todo las mujeres que trabajan en fábricas, y frente a los factores sociales, tenemos primigestantes, que las personas tengan una pobreza multidimensional o depresión, porque también algunos fármacos utilizados para el tratamiento de la depresión se han visto asociados con la presencia de gastrosquisis. Ahora, el diagnóstico y pronóstico de la gastrosquisis. El diagnóstico básicamente lo vamos a hacer con una ecografía del segundo trimestre. Tiene una especificidad muy buena, es mayor al 95%, sin embargo, la sensibilidad tiende a ser más baja, es entre el 60 y el 75%. Esta sensibilidad baja es básicamente porque es un examen operador dependiente. Entonces, requiere sí o sí que el personal que lo esté haciendo esté capacitado para eso y que tenga buen ojo clínico para poder captarlo. Lo siguiente es la prueba de alfa-fetoproteína sérica materna, que básicamente esto se hace en sangre materna y sí, lo que nos va a mostrar es alteraciones o mutaciones gestacionales. Entonces, si aparece aumentada, es un buen indicador de defectos, sobre todo en la pared abdominal. ¿Qué vamos a ver entonces en la gastrosquisis? Acá les traje una ecografía que lo muestra, de hecho, bastante bien. Y lo que vamos a evidenciar es un abdomen fetal reducido, este diámetro está más disminuido, hay un defecto del cierre abdominal anterior a la derecha. Esto solamente los operadores como más expertos lo van a poder evidenciar, pero fundamental es que hay un aspecto ondulado. Entonces vean que acá podemos ver más o menos como la formita de las asas intestinales, que es totalmente corrugadito, y que todo eso está constituido pues, por el conglomerado de asas intestinales dilatadas. Estas asas van a tener un contorno grueso y no van a tener una membrana alrededor que nosotros podamos ver fácilmente. Frente a los parámetros de riesgo que vamos a encontrar en la ecografía, vamos a tener la presencia de oligodramnios o polihidramnios, que esto básicamente aumenta la mortalidad en estos pacientes, una restricción del crecimiento uterino del 24 al 67% y bajo peso al nacer, que se presenta en el 60% de los fetos con esta patología.
Esto específicamente porque al estar las asas intestinales en contacto directo con el líquido amniótico, pierden electrolitos y proteínas importantes para su crecimiento. Adicionalmente, hay una dilatación de las asas intestinales mayor de 20 milímetros más o menos y el grosor de la pared es de 3 milímetros. Adicionalmente, podemos encontrar dilatación del estómago, que como les decía, todos estos son marcadores de un mal pronóstico o parámetros de riesgo para el paciente. Adicionalmente, la presencia de líquido meconial o alteración de la arteria umbilical. Ahora, ¿qué vamos a hacer con estos pacientes? Vamos a dividirlo en el manejo prequirúrgico, el manejo quirúrgico y posquirúrgico. Desde el manejo prequirúrgico debemos hacer un manejo básico de atención inicial. Disculpen un momentico que me están llamando. Listo, qué pena. Como les venía comentando, el manejo básico inicial, tenemos que hacer inicialmente el manejo que hacemos en todos los pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica. Entonces vamos a revisar vía aérea, vamos a revisar cómo está la ventilación de ese niño, si de pronto requiere o no requiere acompañamiento de ventilación mecánica u otros dispositivos, cómo está su estado hemodinámico. ¿Qué es específico para estos pacientes con gastrosquisis? Lo primero, una prevención de la hipotermia. Estas asas intestinales expuestas lo van a predisponer a perder líquidos y temperatura muy fácilmente. Entonces, necesitamos prevenir esa hipotermia utilizando Zerbocuna y líquidos tibios preferiblemente en todos los líquidos que le vayamos a colocar al paciente. Lo segundo, tenemos que asegurar dos accesos venosos, precisamente por esa inestabilidad hemodinámica con la que viene por la pérdida aumentada de líquidos. Debemos asegurar líquidos intravenosos y una vía central para nutrición parenteral. Adicionalmente, debemos colocar una sonda orogástrica para descomprimir el estómago de estos niños y empezar antibiótico-terapia profiláctica, porque tienen muchísimo más riesgo de hacer sepsis neonatal temprana específicamente. Utilizamos ampicilina gentamicina como antibioterapia general y ponemos también una sonda vesical para conteo de líquidos. Acá les traigo un algoritmo que es de un manejo un poquito más específico, pero lo primero es el monitoreo ecocardiográfico durante el embarazo, porque esto nos va a facilitar hacer el diagnóstico y este diagnóstico nos va a permitir que tengamos el paciente en las condiciones adecuadas. Entonces, cuando evidenciamos una gastrosquisis desde la ecografía del segundo trimestre, básicamente ese niño sí o sí debe nacer en un hospital de tercer nivel que tenga cirugía pediátrica y absolutamente todos los medios que requiera para su estabilización inicial. Entonces, lo primero es hacer un diagnóstico prenatal. Lo siguiente, ahí antes había como una confusión desde prefería parto vaginal o cesárea electiva. Es tratando de buscar no lesionar las asas intestinales. Sin embargo, se encontró que en realidad no había mayor diferencia y el parto vaginal también se puede hacer sin ningún problema. Siempre lo más cercano al término para disminuir las complicaciones asociadas como prematurez y lo que ya les venía mencionando del bajo peso al nacer. Entonces, teniendo en cuenta esto, escogemos un centro adecuado para que este bebé pueda nacer adecuadamente y frente a los cuidados en la sala de partos debemos hacer protección del intestino viscerado, que más adelante les voy a mostrar cómo, pero básicamente colocamos un silo protegiendo estas haces intestinales para que no se vayan a romper, secar, perder calor o líquidos como ya lo están haciendo. Debemos mantener la temperatura corporal. Debemos hacer la descompresión gastrointestinal, como ya les había dicho, y frente a cuidados en la sala de neonatología vamos a hacer un mantenimiento del equilibrio hidroelectrolítico, los antibióticos que ya les había dicho, y debemos buscar anomalías asociadas. Lo principal en esta etapa, prevenir el traumatismo de las asas expuestas y asimismo posibles complicaciones en el manejo. Ahora, el manejo específico. Ya les hablé de un manejo como más general de, bueno, ¿qué vamos a hacer con este paciente? Pero específicamente debemos evaluar las características del defecto en la pared abdominal. ¿Cómo? Vamos a evaluar el tamaño.
Si es un defecto muy pequeño, puede generar una compresión sobre el mesenterio, entonces las asas están dilatadas, pero el orificio por el que están saliendo es muy pequeño. Esto ejerce una compresión y puede precipitar isquemia intestinal como un efecto torniquete. Entonces, en este caso sería necesario ampliar el defecto hacia la derecha un poco para que no se presente esta isquemia intestinal. Frente a las complicaciones debemos investigar siempre condiciones como isquemia, necrosis, perforación o atrofia intestinal que ya se hayan presentado mientras el niño estaba dentro de la placenta. Lo siguiente es acomodar el intestino evitando válvulos sobre su eje. Entonces debemos evitar que se tuerza de alguna forma como que genere una obstrucción en el paso normal del intestino. Lo siguiente es proteger la visceración. Hay diferente bibliografía que habla sobre diferentes métodos para proteger la visceración. Acá les traje los dos principales que son como los recomendados. Lo principal es utilizar un silo, que es básicamente esta bolsita de acá, que lo que nos va a facilitar es que esas heces intestinales estén protegidas de traumatismos, conserven su calor y humedad necesaria, que no es desde que ni que no estén como predispuestas a ninguna otra complicación. O lo siguiente es utilizar una bolsa con solución salina, esto de pronto para los medios en los que se tienen más poquitos recursos. Es de lo primero que se debe hacer para poder asegurar que las asas de estos niños se mantengan como íntegras mientras se evalúa por cirugía. Lo siguiente, entonces, el manejo quirúrgico. Primero tenemos que evaluar que se debe hacer un cierre del defecto para que estos niños puedan seguir con su vida normalmente. Entonces, lo primero que debemos evaluar es cuándo. Entonces, vamos a hacer este cierre del defecto cuando el recién nacido esté estable, tanto térmica como respiratoria y hemodinámicamente, idealmente en las primeras horas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a evaluar una relación continente-contenido adecuada. ¿A qué me refiero con continente contenido? Básicamente que la cavidad abdominal tenga el volumen suficiente para albergar el volumen de las asas intestinales que están herniadas. Entonces, si el defecto es muy grande, como por ejemplo en este caso de acá, tal vez un cierre primario no va a ser lo ideal porque las asas no van a caber completamente en la cavidad intestinal. Pero si el defecto es más pequeño, podríamos optar por el cierre primario, que es mucho más oportuno. Entonces, si la relación continente-contenido es adecuada, nos vamos a ir por un cierre primario. Este cierre primario se puede hacer en quirófano con anestesia general o se puede hacer sin anestesia en la sala de neonatología. Se escoge sin anestesia, sobre todo para los pacientes que están muy complicados o muy inestables hemodinámicamente, que se habla de que tal vez no toleren tan adecuadamente una anestesia. Si esta relación continente-contenido no es adecuada, vamos a recurrir a un cierre en etapas. Entonces, para hacer este cierre en etapas se puede hacer un silo quirúrgico bajo anestesia general, que vamos a ir reduciendo gradualmente las vísceras para no generar un efecto de síndrome compresivo abdominal, o un cierre en etapas con un silo prefabricado en neonatología sin anestesia, lo mismo para los pacientes que tal vez no la toleren tan adecuadamente. Debemos monitorear siempre, siempre, siempre en estos pacientes la presión intraabdominal. Esta debe ser menor a 20 milímetros de mercurio. Si es mayor a 15 milímetros de mercurio, hablamos de una hipertensión abdominal, y si es mayor a 20 milímetros de mercurio, hablamos de un síndrome compartimental abdominal, que este síndrome compartimental abdominal nos puede llevar a consecuencias graves como una alteración del patrón respiratorio, por decir como la más suave. Debemos monitorear también otros parámetros como la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la presión inspiratoria y la saturación de oxígeno. Adicionalmente debemos monitorear el dióxido de carbono exhalado, la perfusión periférica y otros aspectos más subjetivos como el color de las asas, la tensión abdominal y el color de la piel distal, porque esto también nos puede indicar la presencia temprana de un síndrome compartimental. Entonces acá les tengo como la comparación entre las 4 técnicas quirúrgicas que se utilizan. Este es una muestra de un cierre primario en quirófano con anestesia general. Acá vemos una reducción completa sin afectación del ombligo. Este es el prequirúrgico, este es el postquirúrgico de este paciente. Tenemos también sin anestesia en neonatología este cierre primario. Acá básicamente estamos viendo el paso a paso de cómo se realiza este procedimiento.
¿Alguien quiere decir algo? Cuando me dijo, ah, doctor, la sangre. Y yo mira, lo mira y dije, ah, no, pues tapé de rojo. Y no es la tapa de lo que me mandaron por ahí. Ya me tenían aquí fichado. Pero era porque yo decía, pero si hubiera sido una decisión, un roto bien grande que siga echando sangre, cuando habla por ahí. Es que tienen un micrófono abierto. Bueno, pero que nosotros nos tratamos mal. Muy mal. Voy a... Una vez lo que trata, Era cazador, por eso no puede. Lo siguiente es un cierre en etapas certificado en neonatología que se hace llegaba al quirófano y uno era sudando. Ya perdió, ya perdió, ya perdió. Pueden apagar el pueden micrófono, por apagar el favor. micrófono porque tienen... Voy a tratar de continuar. Adicionalmente, vamos a hacer un cierre en etapas con un hilo prefabricado, se hace en neonatología y sin anestesia. Entonces, acá básicamente vemos este hilo prefabricado, que lo que va a hacer es una compresión gradual de las asas para que pueda ingresar gradualmente Un cambio, un y choque. así, perdona, al estómago no, a la cavidad abdominal y así poder disminuir gradualmente el Los tamaño de las explica eso y vísceras, muchas la veces ya inflamación y como también angustiados. poder como evitar el síndrome Yo le digo, compartido. bueno, que estás lavando bien y Nosotros todo la muy cierran cosas. etapas con el silo quirúrgico bajo anestesia general. Entonces acá básicamente lo que se va a hacer es que las asas se van corriendo y a medida que se van corriendo las asas se van poniendo suturas para poder reducir el tamaño. Acá les voy a mostrar una comparación entre la técnica, dónde se realiza, entonces si necesitan anestesia o no, cuáles son las indicaciones típicas, las ventajas, desventajas y consideraciones claves para poder llevar a cabo esta técnica quirúrgica. En la primera, el cierre primario en quirófano con anestesia general. Entonces, ¿dónde se va a hacer? En quirófano, va a tener anestesia general, como su nombre lo dice, y las indicaciones típicas son cuando es un defecto pequeño, cuando las vísceras son sensibles, y que tenemos que tener una población contenido continente, y tenemos una cirugía. Caro, hola, para un momentico, es que no vamos a poder seguir así porque de verdad no se escucha. No se escucha. De pronto, la persona que tiene el micrófono abierto, es que ella no tiene como nombre, se llama como Buen Trato. Puede silenciar el micrófono para que podamos continuar con la actividad. Si no, yo creo que nos va a tocar cambiar, porque como yo no creo esto, no tengo la posibilidad de silenciar las personas. Pues si es congruente las lesiones, el discurso del Claro, si quieres pasémonos al link que usamos todas las mañanas, los violencia miércoles y los psicológica lunes. Ese ya lo no es manejas que tú. se comporta con la angustia o con la Gracias, profe. Voy a mandarlo por acá por el chat para que todos se puedan conectar. cada vez van mejorando Listo. para que tenga la fidelidad que tenga, sea que lo hagan con un maniquí o sea que lo hagan con un paciente, pues independientemente de cómo que lo hagan. Yo quería preguntar en la parte práctica, si yo quiero hacer un escenario simulado, ¿cómo hago? ¿Qué tendré que hacer? ¿Cómo reservo el espacio? Bueno, escribes a reserva simulación. Y ahí solicitas qué espacio quieres y cuánto tiempo. Entonces, necesito, no sé, 2 horas y un consultorio. Listo, si quieren nos cambiamos como el chat. Necesita eso, reserva simulación. No, con la S de simulación sería la S de reservas. Reserva de simulación. Y hay una cosa, profe, que les queremos. Hola. Vas a esperar un momentico que se terminen de conectar y ya continuamos.
Doctora, si quieres, devuélvete a la diapositiva anterior, que yo no alcancé a escuchar la anterior. Eso. Dale, Caro, gracias. Yo creo que podemos continuar. Listo. Entonces, les estaba hablando que acá está como una comparación frente a imágenes de más o menos las 4 alternativas quirúrgicas que les estoy presentando. Entonces, vamos a ver acá el cierre primario en quirófano con anestesia general. Básicamente se hace un cierre y una reducción completa de las vísceras que están por fuera de la cavidad abdominal y queda pues el ombligo, es un resultado bastante limpio. Este es el preoperatorio y este es el posoperatorio. El cierre primario sin anestesia, ay, me faltó la cámara. Listo. El cierre primario sin anestesia en neonatología, básicamente acá está el paso a paso de acuerdo a las imágenes, pero quedemos como de recordatorio que el hecho de que se haga sin anestesia general es principalmente para evadir las complicaciones potenciales de usar anestesia general en pacientes que están complicados. Lo siguiente es el cierre en etapas con el silo prefabricado. Entonces acá es un silo que ya tenemos prehecho, se hace en neonatología sin anestesia y la idea es ir bajando un nudo corredizo que tiene en esta zona de acá para hacer una compresión sobre las vísceras y que ellas lentamente vayan desinflamando y retornando a la cavidad abdominal. Y el cierre en etapas con silo quirúrgico, básicamente es un silo que se hace más o menos improvisado, por decirlo de alguna forma, y para hacer la reducción se van empujando poco a poco las asas intestinales y se ponen suturas para mantenerlas en su sitio. Estos últimos dos se hace cuando no es posible un cierre primario. Entonces acá les traje como una tablita comparando las indicaciones, ventajas y desventajas y consideraciones claves de cada técnica quirúrgica. Entonces, el cierre primario en quirófano con anestesia general se hace cuando el defecto es pequeño, cuando tenemos vísceras que son fácilmente reducibles y cuando hay una buena relación contenido-continente y tenemos un recién nacido estable, porque esto nos facilita el utilizar la anestesia general. Las ventajas es que es una sola intervención, tenemos un menor tiempo total de manejo y también tenemos una disminución en el tiempo de estancia hospitalaria. La desventaja es que hay un riesgo de hipertensión intraabdominal, también hay un riesgo de síndrome compartimental si se fuerza esta reducción, es decir, si las vísceras no son fácilmente reducibles, sino que nosotros lo forzamos un poco, y requiere intubación y ventilación, lo que nos lleva a mayor tiempo de exposición en anestesia. Las consideraciones claves es que tenemos que monitorear siempre la presión intraabdominal, como ya les había mencionado, un ideal menor a 20 milímetros de mercurio de presión intraabdominal, y si hay tensión, nunca forzar las vísceras y debemos cambiar de estrategia, porque si hay tensión, básicamente lo que nos está indicando es que en un futuro podemos hacer un síndrome compartimental. El cierre primario sin anestesia en neonatología básicamente se hace también cuando tenemos un defecto pequeño, cuando tenemos unas asas que son poco edematosas, más adelante vamos a ver unas asas muy edematosas, que tenemos un recién nacido muy frágil o que no tiene una disponibilidad inmediata de quirófano, porque esto se debe hacer inmediatamente. Las ventajas es que evita el riesgo de la anestesia, sin embargo, evita riesgos de la anestesia, es rápido y no requiere traslado. Y las desventajas es que no siempre es factible, genera dolor y estrés si no hay una adecuada analgesia del neonato y también genera un riesgo de reducción a tensión si se selecciona mal el paciente. Entonces, siempre que hagamos un cierre primario, este riesgo de un síndrome compartimental abdominal va a estar presente si no se hace una preselección adecuada de los pacientes. Frente a las consideraciones clave, requiere un equipo entrenado, se debe hacer solamente si hay poca tensión y se debe tener una estricta monitorización clínica. Ahora, para la técnica de cierre en etapas con silo quirúrgico, esto se hace dentro de un quirófano con anestesia general. Las indicaciones típicas son cuando tenemos una cavidad que es muy pequeña y tenemos un edema intestinal importante. Esto nos hace una imposibilidad de un cierre primario seguro porque estaríamos ocasionando un síndrome compartimental. Las ventajas es que nos facilita una reducción gradual, disminuye el riesgo de un síndrome compartimental abdominal y nos facilita un mejor control ventilatorio y permite también evaluar la perfusión de las asas. La desventaja es que requiere anestesia y
Dentro del acto quirúrgico se realizarían varias intervenciones. Esto aumenta el riesgo de infección y de lesión del intestino. Frente a consideraciones claves, tenemos que es útil sobre todo en gastrosquisis complejas, nos permite vigilar el color y la perfusión, además de que se debe hacer durante todo momento, vigilar el color y la perfusión de las asas, y se deben vigilar también los parámetros ventilatorios entre cada reducción. Por último, el cierre en etapas con un silo prefabricado, este se hace en UCI neonatal, no requiere anestesia, y como indicaciones típicas tenemos, es de primera elección frecuente en el recién nacido que esté inestable, que tiene asas intestinales dilatadas, en centros que tienen recursos muy limitados, y eso es como principalmente las indicaciones. Las ventajas es que nos favorece cobertura y protección inmediata, nos favorece la reducción paulatina con un menor síndrome compartimental abdominal, y algunos reportes nos indican de que requiere menos ventilación mecánica y requiere menos tiempo en exposición como para recuperar la vía enteral de alimentación, además de que disminuye el tiempo de estancia hospitalaria. Las desventajas es que se tienen resultados muy variables entre series, entre cada revisión sistemática y resultados como muy variables. Algunos pacientes pueden requerir más días hasta el cierre y esto aumenta el riesgo de infección del dispositivo al estar más tiempo expuesto. Las consideraciones claves es que es una muy buena opción inicial en pacientes que tienen una gastrosquisis no complicada y se puede cerrar en cuanto la reducción sea completa. Es decir, hacemos un cierre en etapas con silo prefabricado o con silo quirúrgico y cuando tengamos unas asas totalmente desinflamadas que ya estén dentro de la cavidad abdominal, podemos pasar a un cierre total. Ahora, el manejo postquirúrgico. Primero debemos hacer un manejo médico. Dentro de este manejo médico vamos a controlar el dolor y la asistencia respiratoria. De acuerdo a la técnica quirúrgica puede requerirse una ventilación mecánica, entonces no voy a andar tanto ahí, pero sí en la analgesia. Todos estos pacientes deben llevar una analgesia con opiáceos y relajantes musculares por 3 a 4 días aproximadamente. Debe hacer un monitoreo posoperatorio, tanto clínico como por exámenes de laboratorio. Desde la parte clínica, estar monitoreando constantemente frecuencia cardíaca, presión arterial, los parámetros para empezar o no una ventilación mecánica, el flujo urinario en general, el gasto hídrico, la coloración y la perfusión distal, y el diámetro abdominal, tono y sensibilidad de la piel. Esto es lo principal. Dentro del laboratorio debemos evaluar el equilibrio ácido básico, el ionograma y el hematocrito siempre. Adicionalmente debemos mantener la descompresión gastrointestinal con la sonda orogástrica y si hay hilio paralítico debemos utilizar nutrición parenteral. Si el peristaltismo es normal, ahí sí utilizaríamos nutrición enteral. Debemos estar también súper pendientes de las complicaciones postquirúrgicas. Como toda intervención en la cavidad abdominal, tenemos la complicación estrella, que es la oclusión intestinal por bridas. En estos pacientes también puede aparecer enterocolitis necrosante, trastornos de la motilidad intestinal como gastroparesias, puede darse una deficiencia de la sutura de la herida y también puede aparecer necrosis y perforación o volvulo intestinal. Frente al pronóstico, en los países desarrollados hay una sobrevida mayor al 90%, entonces es un muy buen pronóstico en estos pacientes. Sin embargo, en los subdesarrollados hay una mortalidad hasta el 50%. Los factores que peor pronóstico nos muestran para estos pacientes son malformaciones intestinales asociadas, la presencia de un intestino corto o disfuncionante y una alta desproporción visceroabdominal. Ahora vamos a pasar con la onfalocele, entonces vamos a empezar otra vez como empezamos con gastrosquisis. Doctora. Claro, espérame un momentico que hay que hacer varias como aclaraciones acá porque creo que va a quedar en el ambiente algo en el manejo. Entonces, cuando tú te refieres, creo que hay como unas confusiones en los conceptos y es que cuando tú te refieres a que uno hace manejos quirúrgicos en la UCI neonatal sin anestesia, eso quiere decir sin anestesia inhalada, que puede ser incluso sin el anestesiólogo, pero todos esos pacientes, sin excepción alguna, están intubados. Están con infusiones de fentanil, están con infusiones de relajante. Entonces, digamos que, aunque uno dice sin anestesia,
eso es parcial. Es decir, ninguno de esos pacientes, como insinuamos en algún momento, está despierto, porque parte importante de poder ir haciendo las reducciones es que esos pacientes no tengan una presión abdominal, luchando uno contra la presión abdominal para poder hacer una introducción de las asas. Entonces, como para hacer un resumen del manejo quirúrgico de la gastrosquisis, lo dijiste muy bien. Uno lo que tiene que hacer es evaluar el paciente, mirar el estado de las asas, mirar qué continente tiene, mirar qué tan prematuro es, mirar si tiene o no otras condiciones hemodinámicas que te hagan imposible el cierre, y con eso definir a grandes rasgos 2 manejos, que son el cierre primario versus el cierre diferido. El cierre primario, como lo dijiste, uno lo puede hacer según la experiencia, según el recurso, según donde uno esté y lo que sepa hacer en el quirófano o en la UCI, ¿cierto? Como dijiste, hay veces que uno no tiene la disponibilidad del quirófano, es un paciente que usted considera que es para cierre primario y que con la ayuda de los neonatólogos, con una muy buena infusión de relajante y de inductor como el fentanil, uno puede hacer un cierre primario en la unidad de cuidados intensivos. Y el cierre diferido, entonces, también puede hacerse en cualquiera de las 2 partes, ¿cierto? Puede hacerse en el quirófano, donde uno pone un silo estructurado, que es muy importante mencionar que el silo se pegue a la fascia para uno poder hacer plicaturas continuas y no a la piel. Y también puede hacerse en la unidad de cuidados intensivos, siempre y cuando usted tenga un equipo que lo apoye, mantenga al paciente relajado y uno ir haciendo plicaturas secuenciales hasta lograr un cierre definitivo. Que es muy importante que el cierre definitivo uno debe lograrlo en los primeros 7 a 10 días, ¿cierto? Luego de que el paciente nace, porque luego de ese momento, además de presentarse muchísimas complicaciones que se presentan con el abdomen abierto, digamos que la probabilidad de uno lograr un cierre primario es mucho más bajita. En cuanto a la presión intraabdominal, entonces lo dijiste que se mide en los pacientes en los que se hace cierre primario, claramente en los pacientes que están abiertos, como el continente no tiene ninguna presión porque pues su nombre lo dice, está abierto, no se mide la presión intraabdominal. La presión intraabdominal en los neonatos tiene muchas consideraciones, ¿cierto? Lo primero es que es un reflejo indirecto con una presión intravesical, porque nosotros no tenemos forma de medirla directamente, entonces es una medida indirecta que se hace a partir de la presión intravesical, que en los neonatos de por sí es bastante alta, y digamos que los insumos que nosotros tenemos muchas veces son hechizos, muchas veces los neonatos no tienen sondas con balón, sino sondas sin balón, y eso hace muy imprecisa la medición. Entonces, yo más que fiarme en una presión intraabdominal para determinar si un paciente tiene un síndrome compartimental o no, me fío de las variables hemodinámicas todas unidas, ¿cierto? Lo que estabas diciendo ahorita. Entonces, si un paciente que yo hice un cierre primario se empieza a poner muy enfermo, empieza a estar muy hipotenso, empieza a tener un gasto urinario muy bajito y empieza a tener una perfusión distal muy bajita, entonces yo pienso en que ese paciente puede tener un síndrome compartimental y digamos que me baso más en esas variables que en la medida única de la presión intraabdominal. Entonces, como hacer un poquito esas aclaraciones en los diferentes cierres. Sigamos. Muchas gracias, Doc. Luis Francisco tiene una pregunta. Sí, yo tenía una pregunta y es, pues cuando yo estaba revisando el tema, veía pues que hay varias opciones para no hacer el cubrimiento en el manejo prequirúrgico pues del neonato para cubrir los intestinos expuestos. Y pues tú ahorita mencionaste que una bolsa con solución salina, yo había visto también que pues habían propuesto poner gasas humidificadas o incluso poner solamente pues la bolsa de Viaflex. No sé si de pronto encontraste algo, de pronto los profes desde su experiencia que han visto que sea más efectivo, que es mejor pues frente a esas opciones. De hecho, hablando con la doctora Adriana sobre el manejo con gasas húmedas, el problema principal ahí sí puede servir para conservar la humedad de las vísceras, sin embargo, aumenta la pérdida de calor y los neonatos son súper susceptibles a esos cambios de temperatura. Entonces, por ese lado, las gasas pues no estarían indicadas. El otro método que mencionaste, ese sí lo desconozco, no sé si la doctora Adriana nos puede colaborar. Luis, mira, para responderte esa pregunta, entonces, digamos que se ha intentado utilizar varias cosas para el cubrimiento de las asas.
Lo que acaba de decir Carolina, entonces las gasas húmedas tienen varios problemas y ya no se utilizan por varias cosas. La primera es que usted cuando pone las gasas húmedas en ese momento, digamos que la solución que usted echa puede estar caliente, pero después esa solución se enfría y lo que hace es que el neonato tenga mayor predisposición a la hipotermia. Y lo otro es que cuando esas gasas se secan, se adhieren a la superficie intestinal que ya de por sí está inflamada. Entonces uno puede hacer un daño en la mucosa intestinal tratando de retirar después esas gasas. Entonces eso ya no se utiliza. Lo que utilizamos en este momento, sin echarle nada, ¿cierto? Es las bolsas de Biaflex o, digamos, para mayor facilidad, las bolsas de suero, que lo que hacen es preservarnos el calor y protegernos las asas de las noxas externas. Entonces, eso es lo que se utiliza. Usted, si está en una parte, porque esto es para ustedes que se van a enfrentar posiblemente a un paciente de estos cuando una mamá no tenga controles prenatales y les nazca en cualquier parte, tienen que estar preparados. Entonces, usted lo que hace es pedir un suero estéril y le corta la parte de abajo para poner el suero como un gorrito y ahí introduce las asas intestinales y lo fija, digamos, a la pared con Fixomul. Esa es la forma, digamos, más práctica y con un material que cumpliría, digamos, las necesidades que necesitamos. Listo, profe, muchas gracias. Listo, creo que no hay más preguntas, entonces voy a continuar. Yo había levantado la mano, pero aprovechando ya la interrupción del paso de gastrosquisis a onfalocele. Bueno, lo de la gastrosquisis definitivamente es un reto. Yo creo que tú dijiste dos cosas importantes. Primero, un bebé que nazca a término. Y segundo, ¿verdad? Que es muy importante el manejo prequirúrgico que le hagamos, porque si lo llevamos a cirugía y el bebé está infectado, acidótico, hipotenso, hipoglicémico, no vamos a tener bebé para operar, aunque nos quede divino. Entonces, reafirmando lo que dice la doctora Adriana, es demasiado importante, si hay diagnóstico prenatal, que el bebé nazca en un tercer nivel, ya sea por vía vaginal o por cesárea, ¿cierto? Muy importante que sea una cesárea cuidadosa. Hemos tenido casos de desgarros del mesointestinal durante la extracción. Muy importante, pues lo que hacemos con todos los neonatos, pero particularmente estos bebés se ponen hipotérmicos, pierden líquido, entonces es demasiado importante ese manejo. Y también quería hacer un comentario con el tema de la hipertensión intraabdominal. 100% de acuerdo, ponernos a medir PIA en un bebé nos vamos a volver locos. Si el neonatólogo no relaja bien el bebé, si no lo medimos adecuadamente, nos va a confundir. Yo creo mucho en las presiones de la vía aérea, los gases y obviamente también la diuresis. Entonces, uno como cirujano tiene que estar todo el tiempo en comunicación con el neonatólogo o con el anestesiólogo cuando decida hacer un cierre primario o cuando decida hacer un cierre por etapas, ¿verdad? Que eso realmente el silo es un cierre dinámico. Y el último comentario que tengo, eso es una de las razones por las cuales yo en lo personal tengo todavía muchas reservas y dudas con el manejo intrauterino, porque el riesgo del manejo intrauterino es que se nos infecte un bebé y además de eso que tengamos un parto prematuro, y ya esas dos cosas ensombrece 100% del todo el pronóstico de un bebé con gastrosquisis. Eh, bueno, continuamos con onfalocele. Listo, entonces en cuanto a la epidemiología del onfalocele, tenemos cifras más que todo en países occidentales, que básicamente nos habla de que hay una prevalencia calculada de 1 por cada 10.000 nacimientos vivos y la incidencia varía entre 1.5 y 3 por 10.000 nacimientos. Hay un predominio en el sexo masculino de 1.5 a 3 por cada una mujer, y tenemos aproximadamente una sobrevida del 75 al 95%.
Acá es importante, y ya lo voy a mencionar más adelante, y es que el onfalocele sí tiene un componente genético que nos lleva también a que los pacientes tengan comorbilidades o malformaciones congénitas asociadas. Entonces, esto aumenta notablemente la mortalidad. Y de hecho, la mortalidad depende de estos efectos asociados, pero se calcula más o menos entre un 25 y un 80%. Acá en Colombia se desconocen datos, por más que busqué, en realidad no habían cifras específicas para onfalocele. Sin embargo, pues tenemos como estas cifras de los países occidentales. Ahora, la embriología. Ya vimos que lo que pasa con la gastrosquisis, o al menos la causa de la hipótesis más probable, es un defecto en el cierre de la pared abdominal. Sin embargo, en la embriología del onfalocele hablamos de un defecto en el retorno de las asas. Entonces les decía que más o menos entre la 6ª y la 10ª semana ocurre esa herniación fisiológica, y más o menos entre la 10ª y la 12ª semana esas asas deberían volver a ingresar a la cavidad abdominal. Entonces, lo que ocurre con el onfalocele es que esto no pasa adecuadamente y nos da también diferentes hipótesis. La primera es que tenemos una falla en el crecimiento de la cavidad abdominal, por lo tanto el abdomen no se alcanza a expandir lo suficiente para recibir el intestino que se hernió fisiológicamente. Lo siguiente es una alteración en la rotación del intestino medio. Esto hace que se interrumpa la migración normal hacia adentro y por consiguiente, pues las asas no pueden retornar a la cavidad abdominal. Lo siguiente es un defecto en la pared, en el cierre de la pared abdominal, acá específicamente a nivel central en el anillo umbilical, y acá básicamente es que la puerta de entrada, por decirlo de alguna forma, nunca se cierra. Por lo tanto, estas vísceras quedan herniadas, pues ya patológicamente. Los siguientes son factores genéticos y cromosómicos, que es con lo que más está asociado, y acá se asocian diferentes anomalías, como trisomías, síndromes que predisponen también a la presencia de esta falla, que ya les voy a mencionar. Entonces, los factores de riesgo los vamos a dividir en dos, con trastornos asociados, que son más o menos el 88% de los casos de onfalocele, y sin trastornos asociados. Entonces, con trastornos asociados tenemos trastornos sindromáticos, que corresponde al 57% de este 88%. Entre estos síndromes asociados tenemos el síndrome de Beckwith-Whitman, el síndrome, la pentalogía de Cantrell, la extrofia de cloaca y el Brunbelli. Frente a las cromosopatías asociadas tenemos la trisomía 13, 18 y 21, sin embargo hay otras trisomías que han estado asociadas, estas son como las principales, y la triploidía. Y frente a otras afectaciones tenemos las cardiopatías, que están presentes en un 50% de los pacientes con onfalocele, y las neumopatías, justamente por esta alteración a nivel abdominal que afecta también la formación de la caja torácica. Sin trastornos asociados tenemos los factores de riesgo gestacionales y los factores de riesgo maternos. Desde los gestacionales tenemos una restricción del crecimiento intrauterino, tenemos un oligo o polihidramnios, igualmente que en la gastrosquisis, y gestaciones previas con anomalías. Y frente a los factores de riesgo maternos tenemos una edad menor a 20 o mayor a 35. Entonces acá no se habla de una edad materna joven, sino que se habla de edades maternas en extremos, o muy joven o muy mayor. Y también el consumo de alcohol, tabaco, IECAS, anticonceptivos orales, y sobre todo en maternas que tienen diabetes mellitus y que están en tratamiento para ello. Ahora, las comorbilidades y el pronóstico. Tenemos varios factores que mejoran el pronóstico, que empeoran el pronóstico y otros defectos asociados. Entonces, los factores que mejoran el pronóstico serían típicamente un onfalocele que sea pequeño y que sea aislado, es decir, que no tenga otras malformaciones, que tenga un adecuado manejo quirúrgico temprano y un soporte nutricional adecuado, y también que haya ausencia de prematuridad. Entonces acá volvemos a lo que nos mencionaba el doctor Abraham, que es muy importante que estos niños lleguen a término. Frente a los factores que empeoran el pronóstico, tenemos la presencia de cardiopatías congénitas, que como ya les había dicho, está presente más o menos en el 50% de los pacientes con onfalocele. Tenemos otras anomalías cromosómicas o síndromes genéticos, y específicamente el síndrome de Beckwith-Wilderman. Frente a los defectos asociados, tenemos las patologías cardíacas, que como ya les decía, son las más frecuentes, con defectos septales más frecuentemente, comunicaciones interauriculares o interventriculares, tetralogía de Fallot.
Tenemos malformaciones gastrointestinales como malrotación intestinal o hernias diafragmáticas. También pueden estar presentes las atresias intestinales. Desde el sistema genitourinario podemos encontrar extrofia vesical, hipoplasia renal y malformaciones cloacales. Frente al sistema esquelético también puede aparecer defectos de la línea media. Podemos tener niños con esternón hendido, espina bífida, encefalocelia. Y también podemos presentar niños con síndromes un poco más complejos, como ya había mencionado, la patología de Cantrell, el complejo OEIS, que es básicamente onfalocele, la extrofia cloacal, atresia anal y defectos espinales. Y el síndrome de Beck-Wiedemann. El diagnóstico pre y postnatal. Igual que en la gastrosquisis, se hace una ecografía del segundo trimestre con la misma especificidad y sensibilidad y se hace una prueba de alfa-fetoproteína sérica materna, igual que en la gastrosquisis. ¿Qué cambia acá? El cariotipo. Teniendo en cuenta que hay una alta asociación con trastornos genéticos, entonces hacer un cariotipo nos permite identificarlo tempranamente, sobre todo cuando aparte de este defecto de onfalocele en la ecografía, vemos otras alteraciones. Entonces es importante hacer siempre una amniocentesis con cariotipo de estos pacientes. ¿Qué vamos a encontrar principalmente en estos pacientes que tienen una onfalocele? Entonces, una herniación central, inversión del cordón umbilical en el ápice, siempre está en la parte superior. Y esta sí está cubierta por una membrana de peritoneo, entonces vean que ya no se ven esas asas todas corrugaditas, sino que se ve como una bolita mucho más pareja, mucho más prolija, y se ve acá la membrana de peritoneo recubriendo las vísceras. El contenido puede ser intestinal o hepático, se pueden herniar diferentes órganos, entonces podemos tener una onfalocele con presencia del hígado, de la vejiga, aunque es mucho más raro, pero principalmente intestino delgado, grueso e hígado. Acá es importante y es que tenemos que hacer estudios postnatales. Si de pronto nos identificó tempranamente alguna comorbilidad en estos pacientes, debemos identificarla en el momento del nacimiento. Acá no hay tanta urgencia para corregir ese onfalocele, a pesar de que debe hacerse temprana y oportunamente, pero no debe ser algo inmediato como en la gastrosquisis, porque tenemos este tejido de peritoneo protegiendo el intestino. Entonces, mientras se decide el plan terapéutico, debemos hacer una RX de tórax, debemos hacer ecografía de abdomen para evaluar todas estas malformaciones gastrointestinales que les había dicho. Se debe hacer también una ecografía transfontanelar y un ecocardiograma si este no se hizo prenatal. Ahora, frente al manejo prequirúrgico. El manejo prequirúrgico es exactamente igual que lo que hicimos en la gastrosquisis. Solamente trae unas consideraciones especiales de cosas diferentes a lo que se hace en el onfalocele. Entonces, lo primero es el especial cuidado en la dinámica respiratoria, esto específicamente en recién nacidos con onfalocele gigante, porque ya les decía, esto afecta también la formación de la caja torácica. Adicionalmente, el examen físico minucioso en búsqueda de anomalías asociadas siempre se debe hacer, debemos buscar otras anomalías en estos pacientes. Debemos monitorear la glucemia en general en todos los recién nacidos, pero específicamente en los pacientes que tenemos con una sospecha de Beck-Wiedemann, que esta sospecha la hacemos en pacientes que tienen macroglosia y visceromegalias, aparte pues del onfalocele y trastornos en la glicemia. Adicionalmente, debemos evaluar la pérdida hidroelectrolítica. A pesar de que tenemos esta capa de peritoneo recubriendo, podríamos decir, bueno, este paciente no está perdiendo líquidos, pero en realidad sí está perdiendo líquidos, pero en menor proporción que en la gastrosquisis. Y si esta membrana de peritoneo se llega a romper por una mala manipulación, debemos pasar inmediatamente al manejo de gastrosquisis. Tenemos 3 tipos de onfalocele, principalmente de acuerdo a su tamaño. Tenemos un onfalocele pequeño que usualmente va a estar recubierto va a tener presencia únicamente, de asas intestinales. El mediano tiene presencia de asas intestinales y un poco más de tejidos, y el gigante que tiene presencia de asas intestinales y de hígado concomitantemente. Estos tipos de onfalocele son importantes para poder hacer el manejo prequirúrgico ya más especializado. Entonces, tenemos que el momento ideal del cierre para estos pacientes es una vez estabilizado el niño y luego de descartar y eventualmente tratar las posibles anomalías asociadas.
Si nosotros no identificamos que el niño tiene una cardiopatía y lo llevamos a cirugía sin haber previsto esto, podemos estar afectando considerablemente la mortalidad de este paciente. Adicionalmente, vamos a hacer una elección de técnica quirúrgica que depende del estado fisiológico del recién nacido, de la presencia o no de anomalías coexistentes graves, de la integridad del saco del onfalocele y del tamaño del onfalocele, que por eso se los presentaba anteriormente. Entonces, para la onfalocele tenemos técnicas no quirúrgicas y técnicas quirúrgicas. Voy a empezar por las técnicas no quirúrgicas. Primero tenemos la técnica de Grove, que básicamente es aplicar una terapia tópica en el saco de cobertura que antes se utilizaba mercurocromo al 2%, actualmente se está utilizando iodopovidona o cremas con sulfadiazina de plata, y básicamente esto se hace para poder generar la epitelización de esta membrana que está recubriendo las vísceras y poder hacer una contracción gradual de las mismas. Está indicado específicamente en onfaloceles gigantes que tienen un saco intacto cuando hay compromiso de otros órganos o sistemas. Se utilizan gigantes porque si tratamos de hacer un cierre primario en estas onfaloceles gigantes, pues vamos a aumentar la presión intraabdominal y probablemente ocasionar un síndrome compartimental. Entonces buscamos primero generar la epitelización completa de este tejido para que la membrana sea un poco más rígida y podamos hacer ese cierre primario posteriormente. La siguiente es la técnica de Luca, que básicamente es una compresión concéntrica de las vísceras. Consiste en eso, en comprimir concéntrica y gradualmente el contenido que está eviscerado e ir reduciendo diariamente el contenido hasta lograr una aproximación que permita el cierre quirúrgico del defecto cuando la membrana ya se haya reducido completamente. Esto se hace principalmente en onfaloceles gigantes con saco intacto cuando tenemos un estado fisiológico muy deteriorado, en los pacientes en los que tal vez no está indicado tan ampliamente el uso de iodopiridona o de la sulfadiazina de plata. Frente a las técnicas quirúrgicas, son básicamente las técnicas quirúrgicas que mencionábamos anteriormente para la gastrosquisis, solo que acá solamente se utiliza un cierre primario. Entonces podemos hacer un cierre primario en quirófano cuando son onfaloceles pequeños a medianos, o un cierre diferido en quirófano con la técnica de Schuster, sobre todo en onfaloceles gigantes que tienen un saco roto. Frente al manejo postquirúrgico, debemos hacer énfasis básicamente en las mismas cosas que en la gastrosquisis, entonces el manejo del dolor y la asistencia respiratoria. En onfaloceles pequeños, la asistencia respiratoria mecánica muchas veces es innecesaria, pero en onfaloceles gigantes suele haber comúnmente prematurez, y esta prematurez predispone también a hipoplasia pulmonar severa. Entonces son pacientes que van a requerir asistencia respiratoria mecánica prolongada con todos los riesgos que esto acarrea. Se debe hacer monitoreo de signos vitales y laboratorio, como mencioné en la gastrosquisis. Se puede iniciar alimentación enteral inmediata o en semanas. Esto depende de la corrección que hicimos y el tamaño del onfalocele. Entonces, si es un onfalocele pequeño, podemos iniciar precozmente la alimentación enteral, pero si es un onfalocele gigante, debemos esperar un poco más y hacer una alimentación enteral retrasada, que se puede demorar más o menos semanas. Se debe hacer un monitoreo completo de complicaciones. Entonces, lo mismo, vigilar signos de síndrome compartimental, infección y dehiscencia de la herida, que puede ocurrir hasta en un 25% de los pacientes, obstrucción intestinal por bridas, enterocolitis necrosante y válvulo intestinal con necrosis y por lo tanto perforación de las vísceras. El pronóstico en general es muy bueno en países desarrollados con una sobrevida mayor al 90%, en los subdesarrollados lo mismo, la mortalidad está hasta el 50%, y los factores de peor pronóstico, que definitivamente podemos decir que baja la sobrevida más o menos hasta un 20%, es las anomalías asociadas severas, la prematurez y el tamaño grande del defecto. Acá voy a hacer una pausa por si de pronto tienen alguna duda para pasar a un resumen general y comparación entre onfalocele y gastrosquisis. Bueno, yo voy a aprovechar la pausa y sobre todo aprovechando pues que estamos en una reunión académica. Definitivamente el pronóstico de los bebés con
le van a depender de las malformaciones asociadas, ¿verdad? Si tiene una trisomía 21 o una 17 o una trisomía 13, también es muy importante, como tú lo dijiste, cardiopatías y sobre todo cuando hay defectos muy grandes, que el hígado esté por fuera de la cavidad abdominal. Cuando el hígado está por fuera de la cavidad abdominal se ensombrece el pronóstico. De hecho, cuando uno intenta reducir el hígado a la cavidad abdominal, se pueden colapsar los vasos suprahepáticos y eso va a tumbar la precarga. Entonces, mensaje grande que dijiste, tener la membrana amniótica, onfalomesentérica, para ser más exacto, es de vital importancia. Es un error resecar la membrana onfalomesentérica porque después no vas a tener un cubrimiento adecuado. Digamos que además de las topicaciones, digamos que en los últimos años viene tomando fuerza el tema del uso del duoderm, construir entre comillas un silo de duoderm que ayude a ir reduciendo el contenido a la cavidad abdominal por etapas. Es una técnica interesante. Con la doctora Adriana Echavarría tenemos un caso, yo sé que Adriana lo recuerda, de un onfalocele gigante que la doctora manejó en el periodo neonatal en clínica bolivariana. El bebé epitelializó adecuadamente y se fue para la casa, pero el defecto de la fascia era grande y en un segundo tiempo quirúrgico, cuando el bebé estuvo más grandecito, ya le hicimos un cierre definitivo con tejidos. Pero cada caso es retador, ¿verdad? Es muy importante eso. De hecho, dice la literatura que los onfaloceles sin malformaciones asociadas, ni cromosomopatías, ni cardiopatías, incluso tienen mejor pronóstico que las gastrosquisis. Digamos que lo que daña y ensombrece el pronóstico de las gastrosquisis, de los onfaloceles, es esas malformaciones asociadas. Muchas gracias, doctora Abraham. Doctora Natalia. Hola, buenas tardes a todos. Mi comentario y pregunta está un poquito relacionado con lo que hablaba el doctor Chams, y es que yo creo que, mejor dicho, aprovechémonos de la doctora Adriana porque ella realmente es un referente de la cirugía neonatal aquí en Medellín. Creo que es la persona que hace los casos más complejos de neonatología en Medellín. Entonces, bueno, pues es un honor tenerla acá y yo quería saber, relacionado un poquito con lo que dijo el doctor, con qué están topicando los niños que se manejan de esta forma con onfalocele. O sea, ¿todavía están utilizando la sulfadiacina o están haciéndolo con duodermo? ¿Con qué sustancia lo estás haciendo? Nati, gracias por esa introducción. No me la merezco. Bueno, entonces para hablar un poquito de lo que decía Abraham, en realidad el caso que nosotros tenemos de ese niño ni siquiera fue una epitelialización, sino que lo que yo logré hacer fue hacerle como, tenía muy buena piel, entonces lo que decidí fue hacerle un cierre de piel. En cuanto a lo que estás preguntando de las topicaciones, yo no utilizo mucho las topicaciones en realidad. Cuando hacemos topicaciones, según la revisión que yo hice reciente, se puede hacer con rifampicina. La rifampicina es como una buena opción en el sentido de que uno tiene menos riesgos de hacer daños específicos en el saco cuando utiliza agentes demasiado esclerosantes, por decirlo de alguna manera, y uno lo hace en la manera como, la técnica se llama como paint, como pintar y retirar, y es que con rifocina uno puede pintar el saco y esperar que eso vaya epitelializando con el tiempo. La técnica de la epitelialización secundaria tiene varias cosas y es que pues eso toma un tiempo muy importante. Les voy a decir algo, yo creo que si hay algo retador es un onfalocele gigante. Yo no tengo una estrategia única de manejo para esos niños. Creo que cada niño se maneja diferente. Yo no pienso que uno siempre tenga que conservar la membrana, porque creo que hay niños en los que
conservar la membrana, digamos, también dificulta el manejo, es que como les digo, cada niño es muy diferente, entonces si yo veo que hay posibilidad de hacer una corrección completa, desde el principio empiezo a hacer un cierre por etapas de esos pacientes. He hecho múltiples técnicas. Un niño, por ejemplo, lo que hice fue reducir las estructuras que no eran el hígado, porque como Abraham mencionó, reducir el hígado súbitamente hace que la precarga se caiga y las suprahepáticas se angulen, entonces muchas veces uno los pone muy malucos hemodinámicamente. Y finalmente lo único que hice fue dejar como una tapa de hígado, por decirlo de cierta manera, y hacer en lo que no me alcanzaba de fascia, que era la parte específica sobre el hígado, poner una malla que quedaba solo en contacto con el hígado y hacer un cierre primario. También he utilizado en niños que están muy comprometidos hemodinámicamente y que uno sabe que hacer una introducción súbita de las asas no va, digamos, no va a ser posible. He utilizado también la técnica del Duoderm del doctor Abello, también la utilicé en un paciente. Ese paciente sí epitelializó, pero sin embargo tenía una cardiopatía asociada muy severa y falleció pues como por otras causas. Entonces, en realidad, a mí me parece que el onfalocele gigante es un reto quirúrgico impresionante. Creo que uno debe decidir según el paciente que tenga y las condiciones particulares de cada paciente, cómo se hace el manejo de ese paciente. Sí creo que es de vital importancia que esos pacientes estén pues como en un centro donde se puedan manejar con todos los recursos. Es decir, yo creo que la gastrosquisis y el onfalocele son pacientes que son muy retadores, todos son diferentes, todos hay que saberlos manejar diferente, pero digamos que en lo que revisé Nati recientemente y en lo que hemos hecho, se hace con rifocina y se hace una técnica como con una aspersión pues de ese agente. Oíme, doctora Adri, y esa malla que pusiste como en el defecto parcial que solo cubría el hígado, ¿qué tipo de malla era? Bueno, entonces en cuanto al tipo de malla, pues esa, por ejemplo, que yo puse fue una malla parcialmente cubierta, que a pesar de que solo quedaba pues en contacto con el hígado y uno cree que va a tener menos complicaciones, fue una malla que puse con cobertura de matriz en contacto con el hígado y de polipropileno pues por el extremo no cubierto, que quedó pues hacia la piel. Una vez, por ejemplo, en un niño que quedó con un defecto de pared bien importante después de una hernia diafragmática muy severa, utilicé para hacer la terminación de ese cierre una fascia lata. No sé, me he inventado varias cosas como para poner, pero en ese niño específicamente que me preguntas, puse una malla parcialmente cubierta. Ah, súper, muchísimas gracias. Y como vieron, aprovechémonos bastante de ella, sabe demasiado neonatos. Muchas gracias, Adri. Bueno, voy a continuar ahora entonces con la comparación puntual, ya para resumir, de gastrosquisis versus onfalocele. Y tenemos que el defecto en la gastrosquisis, como ya lo habíamos dicho, es una apertura de la pared abdominal, usualmente a la derecha del cordón umbilical y que no tiene saco. Mientras que en la onfalocele el defecto es más en la línea media, implica, afecta puntualmente el ombligo y son las vísceras cubiertas por un saco membranoso de peritoneo y amnios. Frente a la embriología, tenemos que la gastrosquisis es principalmente por una falla en el cierre de los pliegues laterales entre la tercera y la cuarta semana, y que la onfalocele es una hernia umbilical fisiológica que no retorna a la cavidad, entonces se da más o menos entre la 10ª y la 12ª semana. Frente al contenido herniado, en la gastrosquisis son principalmente asas intestinales, aunque igual pueden haber otros órganos herniados, y en la onfalocele es intestino, hígado y otras vísceras abdominales. Frente a las anomalías asociadas, tenemos que en la gastrosquisis, como ya lo habíamos dicho, es raro, es menos de un 10%, mientras que en la onfalocele es muy frecuente tener anomalías asociadas, que entre un 50 y un 70% son estas cardiopatías, cromosomopatías y los síndromes como el de Beckwith-Whitman.
Adicionalmente, frente a los factores de riesgo, tenemos que los factores de riesgo para gastrosquisis son madres jóvenes, un bajo nivel socioeconómico, tabaquismo, sustancias psicoactivas, infecciones virales o infecciones del tracto urinario, bacterianas. Frente al onfalocele, tenemos la edad materna avanzada, alteraciones genéticas y síndromes polimalformativos. El pronóstico de la gastrosquisis es mejor, tiene una sobrevida mayor al 90% si no hay complicaciones intestinales, y el pronóstico de la onfalocele depende exclusivamente de las anomalías asociadas. Si es un onfalocele aislado, es de muy buen pronóstico, pero si tiene comorbilidades, tiene una alta mortalidad. El manejo quirúrgico de la gastrosquisis consiste en cierre primario o en etapas con silo, y las técnicas que incluso mencionábamos sin anestesia, como ya lo explicó la doctora Adriana, y en onfalocele tenemos un cierre primario si es pequeño o un cierre diferido con las técnicas de Lukacs-Schuster o manejo no quirúrgico en gigantes con la epitelización. El pronóstico a largo plazo de la gastrosquisis es generalmente normal, salvo una disfunción intestinal por el daño en las asas, y el pronóstico a largo plazo en el onfalocele es variable, ya que puede haber riesgo de problemas respiratorios, nutricionales, gastrointestinales y psicológicos debido a la cicatriz que queda y la ausencia del ombligo, aparte pues de las malformaciones asociadas que tiene. Y ya, muchísimas gracias por su atención. Hola, doctora. Bueno, me gustó mucho tu presentación. Qué rico que tuviste de asesora a la doctora Adriana. Lo más importante no fue solamente que tenemos en esta reunión estudiantes de pregrado, también están los estudiantes del flexible, nos acompañan los residentes de cirugía pediátrica, sino que también es el día a día de los pacientes que muchas veces atendemos en nuestros servicios quirúrgicos y neonatológicos. Y aunque pasen muchos años, como decía la doctora Adriana, cada paciente es un reto y a veces es muy difícil tomar decisiones con pacientes inesperados, etcétera. A ver, yo qué te recomiendo. Muy importante. Me gustó mucho que tuvieras la cámara prendida. Eso genera empatía, sobre todo en estas aulas virtuales. Me parece que tus diapositivas fueron claras, adecuado color. Recomendación, el tema de las referencias bibliográficas, ¿verdad? Hay diferentes formas de referenciar. Normalmente ustedes en pregrado referencian mucho al final de la presentación. Digamos que normalmente, como en otros ambientes académicos, nos gusta mucho referenciar en los pies de las diapositivas, sobre todo porque a veces uno dice, ve, qué interesante, ¿dónde habrá encontrado esto? Yo quiero revisar el artículo. Creo que tuviste las ideas claras, coherentes, me pareció chévere que diste espacios como para que comentáramos. Muy buen seminario el de hoy, muchas gracias. Muchas gracias, Doc, por la retroalimentación. Doctora Carolina, muchas gracias pues por asumir el reto de hacer la presentación y muchas gracias a la doctora Adriana también por ser la asesora para esta actividad, y la idea es como que cada vez podamos tener así pues con más participación y más invitados. Entonces, no, agradecerle, y creo que alguien levantó la mano si quiere hacer algún otro comentario. Sí, hola, yo tenía otra pregunta pues para la doctora Adriana. Y pues acá en Colombia, o la experiencia pues suya, es el manejo pues en posparto, pues en la gastrosquisis es el exit, pues el manejo ahí mismo durante el parto, pues el cierre, si lo hacen acá y pues sí, es como si lo hacen acá. Acá se ha hecho el exit en varias instituciones. En realidad yo no le veo una ventaja importante a hacer un símil exit a hacer un manejo temprano de la gastrosquisis. Si quieren, ahorita yo les mando a través de Carolina, la residente, un estudio que hicimos. De hecho, se publicó este año allá en la Clínica Bolivariana,
donde se muestra que hay otras medidas distintas que sí impactan en, digamos que, en la posibilidad de cierre primario de esos pacientes. Entonces yo creo que esos pacientes con gastrosquisis específicamente se tiene que hacer un manejo temprano. La gastrosquisis es una emergencia quirúrgica y así está catalogada, es decir, se debe operar en las primeras 6 a 8 horas y hay varias intervenciones que particularmente o personalmente pienso que sí tienen un impacto en la posibilidad de cierre primario y es, por ejemplo, la intubación inmediata cuando el paciente nace. Nosotros implementamos en la clínica desde hace más o menos 4 años un protocolo de intervención temprana. El paciente nace, se pasa a una servocuna que está dentro del mismo quirófano, pues donde nació, en una salita que es ahí como anexa. Ahí viene el personal de unidad de cuidados intensivos neonatal, hace una intubación temprana, se canaliza al paciente, se cubren las asas, se hace pues todo el manejo inicial que vimos. Y lo que yo hago es que cuando se termina la cesárea y se arregla el quirófano, ese paciente que está ahí se pasa inmediatamente a corrección quirúrgica. Solo con hacer una cirugía oportuna, que es durante las primeras 6 a 8 horas, hacer una intubación temprana, hacer una descompresión del tracto gastrointestinal, cambiamos un cierre primario que veníamos en las gastrosquisis de más o menos el 48.2% al 89.4% y esa es la estadística que tenemos en la actualidad. Nosotros cerramos el 89% de los pacientes con gastrosquisis en la primera intervención. Muchísimas gracias, profe. Adri, de pronto la única recomendación que yo haría de parto por cesárea sería o que el canal del parto esté infectado con condilomas, papilomas, o cuando el bebé tiene una cardiopatía severa en donde el trabajo de parto puede ser demasiado o tener demasiado esfuerzo. De hecho, les voy a contar, les iba a contar Pero que a ver, sí. sí, en realidad cuando uno revisa cuál es la vía sugerida del parto, en la mayoría de la literatura vas a encontrar específicamente para la gastrosquisis que ellos no sugieren la cesárea como vía del parto, ¿cierto? Sin embargo, yo les voy a ser muy sincera, en la clínica bolivariana el 100% de los pacientes con gastrosquisis que están siendo seguidos por nuestro staff de materno-fetal nacen por cesárea, pero eso tiene una explicación y es que como nosotros no tenemos cubrimiento todo el tiempo, nosotros tratamos en lo posible de que esos pacientes nazcan programados. ¿Por qué? Porque necesitamos que todo el equipo interdisciplinario esté disponible para hacer el manejo temprano de ese paciente y si ese paciente nace, digamos, por parto natural, es muchísimo más difícil programar ese nacimiento. Entonces, aunque lo que tú dices es cierto, es decir, la literatura no apoya la cesárea como la vía del parto elegida, nosotros lo hacemos así porque tenemos, digamos, unos protocolos para la planeación del nacimiento y que todo el mundo esté ahí para hacer la intervención oportuna. Sí, casualmente, la única vez que he visto un desgarro de meso en gastrosquisis, pues fue en una cesárea, pero obviamente se puede presentar, pero no es por la cesárea, pues, porque puede ser en un parto vaginal. Muchos bebés todavía siguen naciendo en los pueblos, en los municipios con gastrosquisis y nos llegan de forma tardía. Hay un trabajo de investigación muy bonito que lideró la doctora Natalia Herrera hace como 15 años, comparando cierres primarios y tardíos de efectos de pared abdominal cuando en Zambi nacían bebés, y aproximadamente el 50% de los pacientes permitían un cierre primario y el otro 50% un cierre por etapas. Y yo recuerdo mucho ese trabajo porque fue un trabajo a nivel local, un trabajo bonito, ¿verdad? Mm, y digamos que era en la época incluso cuando muchos nacían sin diagnóstico prenatal. O sea que con diagnóstico prenatal en teoría deberíamos siempre tener mejores resultados.
Bueno, yo creo que si no hay ninguna otra intervención, queda agradecerles a todos ustedes, obviamente, por escucharme, por estar participando de esta charla y por sus aportes tan importantes. Y los invitamos a continuar pendientes de las otras reuniones académicas que vamos a tener desde el semillero. Muchísimas gracias a todos.